Bendiciones con todos. Tema 8. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y utilizamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 9 al 11, que dice lo siguiente. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El apóstol Juan continúa con el desarrollo de su primera carta y quiere extenderse aún un poco más en el tema del amor hacia su prójimo. Definitivamente, si hay algo que debería caracterizar al cristiano es el amor, y este debe reflejarse en la vida de todos aquellos que se hacen llamar cristianos. Por tanto, para el apóstol Juan es inconcebible la idea de que alguien que profesando ser seguidor de Cristo odie o aborrezca a alguien. Porque de ser así, el tal aún anda en tinieblas y vive una mentira, confiando en que su religión es más que suficiente para salvarlo, aun con su corazón lleno de rencor o resentimientos. Muy interesante, ¿no es cierto? Pero aquellos que andan en la luz aman a su prójimo y no hay tropiezo en ellos. Por ellos, nosotros debemos entender perfectamente este tema, ya que muchos podrían estar engañados creyendo que son cristianos, pero no han decidido desarraigar algunas raíces de amargura que no les permiten amar a su prójimo como Dios lo desea. Una prueba que termina si realmente andamos en luz. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Qué les parece? Para Juan era fácil determinar si alguien andaba en la luz, es decir, si realmente era cristiano. Y la prueba indiscutible era el amor. Pero si éste, haciéndose llamar cristiano, odiaba a alguien o demostraba que su desprecio por alguna persona, el tal permanecía en tinieblas. Vemos cómo el apóstol Juan continúa utilizando el símil entre la luz y las tinieblas para referirse a aquellas personas que, habiendo estado en sus pecados, han renunciado a ellos y se han convertido a Cristo. Para Juan, el hecho de ser cristiano estaba más allá de ser un simple religioso que cumplía con ciertos ritos de la religión o pertenecer a la membresía de una secta. Realmente el cristianismo se caracteriza por amar a su prójimo. Amén, ¿no es cierto? En su palabra, el Señor ya les había declarado que tenían que amar a su prójimo. Por ejemplo, Levítico 19:18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aparte de esto, también les había ordenado amar al extranjero que habitare en sus territorios. ¿Sí? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 10, el versículo 19 y 21. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Qué les parece? El problema con esto es que Israel entendió que su prójimo era solamente el compatriota israelita y no las naciones que estaban alrededor de ellos.
y esto los llevó a aborrecer a todos los demás que no fuesen de la nacionalidad israelita o extranjeros que viviesen en sus fronteras. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Hechos, donde Pedro explica lo aborrecible que era para un judío acercarse a un gentil. Sí, miren lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. También vemos como los judíos con samaritanos no se llevaban. San Juan capítulo 4, versículo 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Mire. Así que definitivamente Israel amaba a los de su propia nacionalidad, pero acostumbraban a odiar a los gentiles y samaritanos. Sin embargo, cuando Cristo vino e enseñó lo contrario y extendió el alcance de este mandamiento, siendo así que aún pedía amar a los enemigos. Y qué difícil es amar a un enemigo. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 55. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué les parece? Por tanto, ahora Jesús les enseña que el verdadero amor es más que un sentimiento, sino más bien una decisión que posee un gran alcance y no se limita a nuestra familia, raza o personas de nuestra misma nacionalidad. Durante su ministerio, el Señor enseñó acerca de la importancia del amor, a tal punto que resumió toda la ley en tan solamente 2 mandamientos relacionados a amar a Dios y al prójimo. Vamos a leerlos. Y mire, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28. Estamos claramente poniendo las citas bíblicas allí. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué les parece? Maravillosa respuesta de Jesús, ¿no es cierto? Sin embargo, como ya lo dijimos, para los judíos su prójimo no se extendía más allá de sus compatriotas o tal vez los extranjeros que vivían en sus fronteras. Y por eso este intérprete de la ley le preguntó a Jesús quién era su prójimo. Y es aquí donde el Señor relata la parábola del buen samaritano. Esa es una parábola increíble. Vamos a leerla. ¿Qué les parece? Encontramos eso en Lucas capítulo 10, versículo del 29 al 37, que dice lo siguiente. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más
yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué maravillosa palabra. Qué maravillosa es la palabra del Señor Jesucristo. Como vemos en esta parábola, cuando hablan de levita y el sacerdote, de nada sirve ser un religioso si no hay amor en nuestras vidas. Si somos incapaces de sentir misericordia por aquellos que se encuentran en situaciones difíciles. Por ello Santiago decía que la verdadera religión es aquella que se guarda en santidad para Dios, pero que se preocupa por el bienestar de su prójimo. Sí, miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Definitivamente, la verdadera fe se debe caracterizar por el amor, y solamente aquel que ha sido transformado por el amor de Dios es capaz de amar a su prójimo. Nadie que se llame cristiano debería odiar a su prójimo. Nadie que diga ser creyente debería sentir resentimiento a sus semejantes, ya que el que está en luz ama a sus hermanos y en él no hay tropiezo. Qué maravillosa palabra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Nos gusta el hecho de que Juan dice que aquel que ama, en él no hay tropiezo. Y esto es verdadero, porque aquel que ama es incapaz de serle infiel a Dios y dañar a sus prójimos, ya que vive de acuerdo con la palabra de Dios, y aquel que vive cumpliendo sus mandamientos morales no daña a nadie. Por ello, Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10. Pongan atención. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Considerando todo esto, entendemos mejor las palabras de Agustín de Hipona: ama y haz lo que quieras. Y esto es verdadero, porque el que ama realmente jamás violará los mandamientos del Señor para serle infiel o dañar a su prójimo, porque ha sido perfeccionado en el amor. El que aún odia a su hermano aún permanece en tinieblas, dice el texto. Vamos a leer. 1 Juan capítulo 2, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Al final, Juan declara: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y nada sabe y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por tanto, no podemos llamarnos cristianos y aborrecer a nuestro hermano, porque así hacen los religiosos. Ellos cumplen con sus rituales y días en los que les corresponde visitar sus congregaciones, pero en su corazón hay odios, celo, disensiones, pleitos y otros pecados. Por eso Juan dice que los tales están cegados, es decir, están ciegos espiritualmente, porque están siendo engañados, que su religión es suficiente para salvar
ignorando que su pecado están cargados, sus vidas están cargadas de pecado. Por tanto, su vida religiosa es una mentira. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, debemos perfeccionarnos en el amor de Cristo y amar a nuestro prójimo tal y como Él lo ha hecho. ¿Qué les parecen estas maravillosas verdades de la palabra? Juan sigue hablándonos del amor, ¿sí? En este aspecto, el amor hacia nuestro prójimo, que incluye en todas las personas. Como vimos, los judíos creían que su prójimo era otro judío. Y en muchos casos el gentil que estaba por ahí en sus fronteras, ¿sí? Y el amor, y no es así. El Señor Jesucristo le explica que no es así. Que el amor va más allá, inclusive de amar, de bendecir a nuestros enemigos. Es que Cristo, Él se puso de ejemplo, pues. Cuando estaba en la cruz, clavado, con ese inmenso dolor, viendo esa multitud que le acusaba, que le maldecían, entre otras cosas, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mostrando su gran amor. Es más, su vida fue entregada por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere tener en su vida el amor de Dios? Ese amor que es capaz de perdonar, ese amor que es capaz de bendecir al enemigo. Bueno, puede tenerlo, pero el primer paso que tiene que hacer usted es reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Ese es el primer paso para comenzar un cambio de vida, para comenzar a amar como se debe amar. Y aquí nosotros le presentamos la oración de fe, ¿sí? La oración de fe para que dé ese paso importante en su vida. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora venga todos los días a la palabra de Dios. Medite en ella. Conozca allí con más claridad el amor de Dios y cómo tiene que amar a su prójimo. ¿Sí? Que esa palabra haga un cambio en su vida. Produzca un cambio. ¿Sí? Y después los demás puedan ver ese testimonio en su vida, ese cambio, ese reflejo de amor. Ore en cada momento, en cada circunstancia, y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Como Juan nos habla del amor del Señor Jesucristo hacia su creación, y cómo nosotros también debemos amar de esa misma manera aún a los enemigos. Padre, confesamos que nuestra carne es débil. Confesamos que nuestra carne, en vez de amar, odia. Y eso no está bien en nuestras vidas. Y por eso te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos laves con tu sangre preciosa, nos redimas, Padre, y nos des una porción de tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos derrame ese amor allí y seamos capaces de amar a ti primeramente, Señor, y después a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Padre. Así como tú lo ordenas en tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, porque este mundo está lleno de odio. Nuestros corazones están llenos de odio, Padre, y solo tu Espíritu Santo y tu palabra pueden producir ese cambio en nuestras vidas. Y pedimos, por favor,
que nos ayudes a hacer ese cambio en nuestras vidas, Señor. Nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la obra maravillosa que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Oramos con acciones de gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros. Que nosotros de acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.